A ver, entre finales del siglo XIX y principios del XX, Argentina se convirtió de la noche a la mañana en una auténtica potencia económica mundial. Hoy vamos a analizar cómo un país, allá en el sur del mundo, llegó a ser una pieza tan fundamental en la economía de aquella época. Es que a principios del siglo XX, Argentina era literalmente el granero del mundo. Casi nada. Su carne, sus cereales, alimentaban a las grandes naciones industriales que estaban a miles de kilómetros. Llegaban hasta mercados como el de Londres, como vemos en esta foto, que es una pasada. Fue, sin duda, una pieza clave en esa primera globalización. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo funcionaba todo esto? Vamos a desmontar pieza por pieza el motor que impulsó a Argentina, pero también vamos a ver cuáles eran sus puntos débiles, esas vulnerabilidades que de alguna manera se cosieron a su propio ADN económico. Vale, pero antes de meternos de lleno en la historia, necesitamos un par de conceptos teóricos. Van a ser como nuestra lupa, una herramienta para poder analizar todo lo que pasó con más claridad. El primer concepto es el de modo de producción. Pensemos en ello como si fuera el plano maestro de toda una sociedad. No es solo la economía, es cómo se organiza absolutamente todo, la política, la cultura, las leyes, para producir lo que se necesita para vivir. Y una forma muy sencilla de verlo es con la analogía de la casa. La base, los cimientos, es la economía, la infraestructura. Y esa base económica es la que determina cómo va a ser el tejado, o sea, la superestructura, la política, la cultura, las instituciones. Dicho de otra forma, la manera en que la gente se gana la vida condiciona profundamente su forma de pensar y organizarse. Claro, a lo largo de la historia, la forma de generar riqueza ha ido cambiando. En el capitalismo, la relación es muy particular porque se da entre personas que son, en teoría, legalmente libres. El trabajador vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y el capitalista se queda con la plusvalía. ¿Y qué es eso? Pues es el valor extra que el trabajador produce por encima de lo que cuesta su salario. Y de ahí, precisamente de ahí, sale el beneficio del capitalista. Vale, perfecto. Ahora que tenemos las herramientas, vamos a ampliar un poco el foco para ver dónde encaja exactamente la historia de Argentina en el gran mapa de la historia del capitalismo mundial. Y aquí está la clave. El modelo agroexportador argentino nace y vive su edad de oro justo en esa primera fase, la del capitalismo liberal. Una era en la que Gran Bretaña era la potencia hegemónica y el libre comercio era, por así decirlo, la única regla del juego. Ahora sí. Con todo este contexto, vamos a meternos de lleno en el modelo argentino. Vamos a ver cómo este país se enchufó a ese sistema global hasta convertirse en una de sus piezas más importantes. La cosa creó una división internacional del trabajo muy clara. Por un lado, tenías a las naciones industriales, como Gran Bretaña, que querían ser el taller del mundo, es decir, producir manufacturas para todos. Y por otro, tenías a países como Argentina, que les daban de comer, suministrándoles alimentos y materias primas. Y estas dos imágenes, es que lo resumen a la perfección. La conexión era total. El capital extranjero, sobre todo británico, construyó los ferrocarriles, ahí vemos a la mítica La Porteña, para poder sacar todos esos productos del campo, de las pampas, y llevarlos hasta el puerto para embarcarlos rumbo a Europa. Entonces, para que nos quede claro, los pilares del modelo eran estos. Una economía centrada en producir materias primas para exportar. Un poder interno controlado por una élite de grandes terratenientes. Y ojo, un factor clave, una fuerte dependencia del capital extranjero tanto para construir infraestructuras como para financiarse. Este modelo, hay que decirlo, generó una cantidad de riqueza brutal. No hay ninguna duda. Pero al mismo tiempo fue creando unas debilidades en la estructura del país muy profundas. Unas debilidades que acabarían pasándole factura. Para que nos hagamos una idea, solo entre 1900 y 1904, en 5 años, el superávit comercial de Argentina fue de más de 153 millones de pesos. Eso, en aquella época, era una auténtica barbaridad de dinero. El país básicamente nadaba en la abundancia. Y esta tabla es súper reveladora. Fíjense bien en la última columna, la del saldo. Muestra perfectamente el punto de inflexión. ¿Ven? Después de 1890, Argentina pasa de tener déficit a tener un superávit comercial masivo y constante. La máquina de exportar estaba funcionando a pleno rendimiento, pero claro, aquí viene la otra cara de la moneda. El modelo era un arma de doble filo. Por un lado, generaba mucha prosperidad, sí, pero hacía que la economía fuera increíblemente vulnerable, dependía totalmente de lo que pasara en otros países. Y además, esa riqueza inmensa se quedó concentrada en muy pocas manos y en una sola región del país. Al final, el mismo sistema que convirtió a Argentina en un gigante económico fue el que le grabó a fuego una dependencia estructural en su economía. Un legado muy complejo que sin duda marcó todo su siglo XX y que nos deja con una pregunta que resuena todavía hoy.
¿Fue un camino hacia la prosperidad o, en realidad, una trampa de vulnerabilidad?